Ni. ¿Y de verdad quieren que hagamos la siguiente carta o nos saltamos directo a la siguiente clase? Digo, porque es 2020 nomás. 2020. No, porque en serio, ¿quieren que veamos la torre? Resumen, ¿No les da? queda la cagada. La torre. Siguiente clase. Claro, resumen, queda la caga. Queda la cagada y no lo esperabais. Bueno. Y además de esa queda otra cagada que tú. Ya. Bueno, como ustedes bien saben, y como ya a esta altura todo el mundo sabe, yo soy Leo, ascendente en Leo, yo soy el sol hecho persona. Y desde que me llegó el Visconti ha empezado esta obsesión mía con las cartas tarotadas, con oro. Si no me brillan, no me sirven. Y yo siempre le había dicho algo que en realidad era un error. Y ocurre de que desde finales del 90, pero principalmente desde el 2010 a la fecha, ha habido un gran trabajo de restauración de estas barajas históricas y tenemos, creo que son por lo menos 15 versiones que se han realizado, por ejemplo, ya de la baraja Visconti, en distintos tipos, versiones y representaciones. Y yo siempre les había dicho de que estos mazos antiguos, en ninguno se conservaba ni la torre, ni el diablo. Me equivoqué. Sí hay una torre. Sí hay una torre. Esta es la torre del tarot Medici. Ya, pero y de Real, así confirmado. Sí. Sí, esta se conserva. Y que de... Además, oye, está... Dale. Está brígida. No, que está, sí. Está terrible cuático el lujo. Como... Ahora, no permítame. Tiene además una coherencia estilística y que nos podría dar la idea de una línea estilística de torres, porque esta no, pero eso la vamos a ver después. En esta, por ejemplo, también vemos una edificación completa, que pareciese estarse viniendo abajo, y esta es la que más, por la composición, de todas formas, arriba tenemos cielo, la estructura, y tenemos el fuego. Hay una de las barajas, una de las restauraciones Visconti, que es la de Atanasov, que ese trae una torre inspirada en estas. Y tenemos que este es de la hoja Curry, y que solo se conserva este pedazo. Pero quizás esto sea un pedazo de alguien, quizás. Ahora, si esta es torre, la corona, aquí más que corona se ve la almena y no se ve destruida. Oye, en realidad eso de allá abajo es idea mía o es una vaca. Oye, ¿qué dice? Perdón. Ese. ¿No? El hocico, las orejas, los ojos. Es como una vaca. Sí, puede ser. Como un camello, no sé. O una llama, como con una piedra así rara. O un reno. Me parece una vaca. Pero de todas formas se parece más al arquetipo Marsella, en tanto tenemos una torre por lo menos. Así que pareciera que ambos estaban en el origen, pero termina prevaleciendo este. Esta sería como la otra línea competencia, como cuando uno analiza la rama evolutiva del Homo sapiens y va viendo cuáles se quedaron en el camino y cuáles llegaron a la actualidad. Y, claro,
Este es el Tarot Geoffrey, estamos en 1558, este es como el enlace que tenemos históricamente entre lo que pasa a finales del 1400 y después a principios del 1700, del 1600. Y aquí es lo que nos más probable, yo igual tengo mi duda, que la interpretación que se hace aquí se dice que es el mito de Orfeo y Eurídice, que tiene lindas óperas. La de Gluck es muy bonita a pesar de que tenga final feliz. Y recordarán que al final de este mito, después de que vuelve Orfeo a rescatar a Eurídice del infierno, él se va, pero con el compromiso de que durante todo el trayecto él no iba a mirar atrás y no la iba a mirar a ella, o sea, no iba a mirar, iba solamente a avanzar hacia adelante. Y Eurídice lo molesta tanto que finalmente él se da vuelta y ella termina convertida en una estatua de sal. Y al parecer lo que estaría representando este demonio, con suerte de patas de gallo, es esa que le está quitando a Eurídice a Orfeo, esta suerte de portal atrás, quizás sean las puertas del infierno al que se las va a llevar. Y aquí hay algo que no entiendo y me gusta mucho. Yo sé que es francesa, pero la forma del trazo y lo desgarrante que resulta me recuerda mucho a los dibujos de William Blake. No vamos a encontrar esta intensidad de trazo en otras cartas de esta misma baraja. Y aquí tenemos, y que también es como uno de los argumentos que usaban para dar el significado de esta carta, una representación propia del infierno. Tenemos condenados, castigados, al son de los demonios que... Y además, si se fijan, a ratos pareciese que esto está formado de cuerpo humano, está ahí como... Perfectamente podría ser una ilustración del infierno de Dante. Y como si la cosa no fuese lo suficientemente extraña, como si no estuviésemos lo suficientemente confundidos hasta acá de qué intentan decir, ¿no? Nos sale un arbolito. Ahora, lo peor es que en este está aún menos claro porque tenemos sol, divinidad. Tenemos una presencia divina y hay algo que no es normal. Okay. ¿El árbol aquí está en llamas? No lo sé. No me queda claro que esté en llamas. Si tenemos el rebaño acá, lamento no tener esta carta en mejor calidad. A ver, aquí. Es que todavía no logro identificar esta. Entonces tenemos esta. Después vamos a ver otras donde cae un rayo sobre el árbol y el árbol parece estarse incendiando, pero parece que las más antiguas no es así. Porque hay quienes relacionan esta imagen con un pasaje de Job donde cae, porque es que estaba pastoreando y le llega un rayo, pero he llegado en alguna parte leí o escuché que la relacionaban a estas bolas como que caen del cielo y que no deja de ser curioso que nos lleven iconográficamente a la imagen que todos conocemos de la torre. Ahí están las bolitas de colores. Bolitas de colores también en el arbolito tenemos. O sea, no podemos decir que sea un arcano totalmente desconectado. No es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando vemos al Papa y a Júpiter. No es lo que nos pasa de cuando vemos al espadachín fracaso en vez de la sacerdotisa. Aquí hay una relación simbólica clara entre estos dos modelos franceses que son estas bolitas de los colores propios de la paleta, del pantón que usa cada baraja. Y que hay quienes lo relacionan con el maná que caía en los cielos para el pueblo de Israel cuando no tenían de qué comer. Es muy difícil de interpretar. O sea, de
asegurar algo a este respecto. Y de hecho más complicado se vuelve cuando tenemos esta suerte de torre donde no queda claro si el fuego sale o el fuego viene, pareciese más que está saliendo. De hecho, esta pareciese ser más que una lengua de fuego, una mano que está abriendo. No parece destrozada la torre porque aquí es completamente recta y sin embargo el trazo es tan tosco y bruto que tampoco permite asegurarlo. Lo que sí tendremos siempre es que están estas suertes de ventanas, que también podrían llevarnos al mito de Rapunzel, ¿no? Y estas son las trenzas, pero que al ser tres podrían vincularse a la Trinidad, simbolizando el hecho de que estas torres es como lo que dice su nombre francés, la casa de Dios, que no es una casa para los hombres. Hay quienes llegan a decir, pero me parece un poco exagerado, de que en realidad no están cayendo estos cuerpos, sino que se están arrojando a recoger el maná. Y, a ver, cuando uno se va al relato de la Torre de Babel, porque evidentemente una torre destrozada para la época, hoy en día tenemos muchas en la memoria, y tenemos muchas en la memoria pasada, y tenemos muchas a las que les tenemos ganas. No se censura. Ay, no voy a mencionar ninguno en Chile. ¿Cómo se llama esto? Me voy a hacer un cigarrito ya. Claro, en esa época una torre destruyéndose, la primera imagen es la Torre de Babel. Y para los que no estuvieron lo suficientemente atentos en sus clases de catequesis, o solo iban para fumar marihuana, pecaminosos, que no invitan. Resulta de que llega Nabucodonosor, sí, el de la ópera, sí, también el de Matrix. Nabucodonosor, emperador babilónico, que gobernaba astrológicamente y él mismo se creía un dios encarnado. Bueno, esta es la versión que cuentan los hebreos. Pero él, dentro de su expansión del imperio babilónico, ¿cómo se llama? Toma Jerusalén. Como parte de ese proceso, consigue un montón de esclavos judíos, que los manda a trabajar a Babilonia. Bueno, nosotros ya hemos visto por clases anteriores, que ahí entre el Éufrates y el Tigris, donde estuvieron los medos, persas, etcétera, tenemos que pasaban muchas cosas y se sabían muchas cosas. Estamos hablando que es una suerte de falange, de bisagra, entre el mundo europeo y el mundo oriental, de donde nacieron saberes astrológicos que seguimos ocupando hasta la fecha. Y claro, llegan los hebreos al imperio babilónico y quedan impresionados. O sea, no habían visto una civilización de esa magnitud jamás. Y claro, de ahí viene esto de que dicen que estos tipos eran unos arrogantes porque querían llegar a Dios y que por eso tenían esta torre tan alta. Es muy interesante las teorías que hay de por qué se decía que era tan alta la Torre de Babel, que existió, era el Sigurat de Babel. Babel es Babilonia, en hebreo se dice Babel, por ejemplo, por si acaso. Entonces, cuando digo Babel es lo mismo que Babilonia. Claro,
se ha medido con las técnicas constructivas que se sabe que se tenían en la época, puede haber llegado a tener 90 metros de altura, pero habían otra serie de defectos que se daban en la zona que la pueden haber hecho parecer aún más alta. Además que era lo más alto, sin duda, que habían visto en su vida los hebreos, y eso los tiene que haber impactado mucho, y llegan y dicen esto de que, claro, ¿cómo se llama? En este orgullo, es otro el pecado que estoy buscando, no esta osadía, bueno, en este intento arrogante y pecaminoso de acercarnos a Dios, finalmente Dios los castiga, y después vamos a hablar del tema de las lenguas, pero quedémonos mientras tanto con que destruye la torre. Lo cual no es un relato nuevo. Ahora, por si acaso, y antes de seguir, alguien me va a decir, no, pero es que es verdad, porque no se conserva ningún sigurat completo. Es verdad. Y como, por ejemplo, las pirámides sí sobrevivieron. Ah, pero es que las pirámides son tumbas gigantes que debían quedar para la inmortalidad. En cambio, más que tumbas, perdón, eran máquinas mortuorias. Me corrijo. En cambio, los sigurat tenían un uso funcional, tenían un templo, eran parte del rito, y de hecho en esa época era muy importante la reutilización de material. Gran parte de los ladrillos de 30 centímetros por 30 centímetros con los que se construían los sigurat babilónicos, hoy día los encuentran en otras construcciones. Y que no es algo nuevo. La tabla, la piedra Rosetta le pasó lo mismo, lo encontraron como parte de otra construcción. La vieron, como era grande, lo utilizaron como pedazo de muro. ¿Se entiende? Sí. No sé lo que estoy diciendo. A ver si entienden. Dígame qué estoy. Me perdí. Ah, ya me acordé. Dios dice que aquí el Dios soy yo, y así que ustedes no se vengan a subir por el chorro o por la torre. En el caso de Babilonia, con un viento bota la torre. Que interesante que lo sea con un viento, que tiene también que ver con comunicación, y que después de ahí nacen las distintas lenguas y las escuelas traductoras. Pero resulta de que en la República también, en un momento, y es muy divertido como sale en la República de Platón, que ustedes saben, ¿no? Que Platón la escribe y que no sabemos si en realidad él crea este personaje Sócrates o le está relatando las cosas de Sócrates. Pero el tema es que en un diálogo cuenta, y es como, no, es imposible que me acuerde de memoria, pero es como que su hermano le había contado que él tenía un amigo que en uno de sus viajes había conocido a un soldado que, etcétera, que sabía de quién le había contado esta historia. Y que es la historia de la Atlántida. Y que, en el fondo, es el mismo relato mítico. Porque también era una ciudad que era esplendorosa, riquísima, y que en su orgullo, y debido a su vanidad y su... finalmente habría sido castigada por sus dioses. Entonces, pareciese ser que este mito también cumple una función moral. Si bien no sería extraño que los hechos de la Torre de Babel, de alguna u otra forma, tuviesen algún porcentaje de verdad histórica, por decirlo de alguna forma. ¿Dónde estaba? En la historia de la Torre de Babel, porque si fuera a ser real la historia, de alguna manera. ¿Y para dónde iba? Sí. No sé, po. Sorry. No.
Estaban buenos. Chantal. Pero bueno, continuemos. Yo les mencionaba cuando estábamos hablando del Papa. Esto está interesante. Pero todavía no voy a llegar acá. Cuando le estaba hablando del... miren que este, por ejemplo, es un tarot de Bolonia. Ven que sigue el mismo estilo de las barajas que estábamos viendo del Medici, de la lámina Rothschild, si mal no recuerdo. Ajá. Y aquí hay varias cosas, porque, a ver, la construcción en altura, hoy en día, claro, uno te dice las técnicas, que claro, que tienes que juntar un barro que sea más o menos denso, y le echas paja y lo secas. Y si se lo secas en un horno, y claro, todo el sector de Babilonio, todos los yacimientos han encontrado un montón de hornos, que no estaban en otros lugares, así que era una tecnología, lo que hoy es tan común para nosotros el ladrillo, que no entendemos la importancia tecnológica que tenía en el pasado, a diferencia de la construcción bioorgánica, que puede ser así como un muro de adobe esculpido a mano, podríamos decir. Y en ese sentido también es una crítica o no extrapolación, es poner en debate o poner en juego el concepto de tecnología y divinidad. Es como a través de la tecnología puedes ofender a Dios por intentar con tu intelecto, con tu ingenio, creerte igual a él, superior jamás, eso es Lennon solamente. O como dijo Charly García, yo mejor que Lennon, obvio, yo estoy vivo. Y eso lo dice en su peor disco. Tiene un disco que son puros covers. Ese es el peor disco de la historia de Charly García. Escúchenlo, pero o sea, la verdad recomiendo no escucharlo, a menos que sea muy morboso. Ya. Los tareas de Minchiate, que tienen esta tradición aparte de las torres, en que aparecen estas personas que están arrancando de la torre en llamas. La teoría que parece más certera, aunque sigue pareciendo extraña, es que en realidad estas personas están siendo expulsadas del paraíso. De hecho, en otros grabados se ve relativamente parecido, solo que el fuego es reemplazado por un arcángel. Dentro de del significado de la representación, está claro. Y es que, claro, la interpretación que se le da a esta carta tiene que ver así como a gran rasgo, buscando cuál es el hilo conductor que une todo esto, es el castigo divino. Ahora, otra de las interpretaciones clásicas que se le da a esta carta, no clásicas, perdón, otra de las interpretaciones modernas que se le da a esta carta, o veto a saber, pero bueno, es que en realidad no es un acto destructivo lo que está ocurriendo aquí, sino que todo lo contrario, que la torre aquí plantada nos estaría representando un lingam, es decir, un falo, y que se está abriendo, arrojando su semen al sol. O sea, esto sería una suerte de Kamchat. Los especialistas, ¿cuál es la denominación? Disculpen. Claro, sí, es Kamchot. Muchas gracias, señorita. Me encanta. De nada. Está puesto que el resto está en rojo. Qué cartucho, qué lata. Me encanta. Ya. ¿Y qué es lo que tenemos? Es que, claro, los sigurat, y si bien hay debate al respecto, pero
Yo soy de los que cree poco probable que no hayan sido usados como observatorios astronómicos. Hay arqueólogos a favor y arqueólogos en contra de la hipótesis. Por el conocimiento astrológico que tenían, mucho, y por el nivel de sacralidad que se le daba a ese conocimiento, soy de los que opta más por lo otro. Y en ese sentido, el hecho de que este sea el arcano 16, que va a ser inmediatamente seguido por ¿quién? Efectivamente, El 17, po. La estrella, la luna y el sol, toda la serie astrológica. Es decir, es como, bueno, y lo podríamos ver representado, esto de que uno se sube a la torre a recibir los secretos del cielo. Y esta es mía, y yo no apuesto por ella tampoco. En realidad lo que estamos viendo aquí es la capacidad de diferenciar las estrellas del cielo, que para el resto son todas iguales. De que por eso siempre se preocupan de pintártelas de los distintos colores. Qué buena. Pero esa, como les digo... Bueno, y lo que tenemos en estos tarot, bueno, esto ni siquiera es un Marsella, este es un Besançon, si mal no recuerdo, pero que estos que son como más rústicos, que son más antiguos, también se les llama tarot Marsella tipo 1, y que además de tener que esto no está claro si va para allá o va para acá, parecido a lo que pasa con el chorro de la templanza, está la presencia del sol, si se fijan. En todo esto, este es el Dodal, Bolonia, pero los Marsella, y este es el Noblet. Bueno, aquí ya estamos, los Vieville son distintos. Se mantiene esta presencia del sol hasta que aparece... Ah, no, ¿este cuál es? Perdón. Ah, claro, es que este es otro de transición, este es el Chozón. Perdón. Ahora sí. Claro, porque la gracia de este es que conserva el sol, porque cada vez más pequeñito, y ya tiene esta flama que va a ser característica después del Conver. Porque este es el de 1748, el Arnaud. Qué pena que lo hayan tan mal restaurado. Y miren, quiero retroceder para que busquen algo. ¿Dónde está la puerta de la torre? Claro, aquí, pero es que aquí en realidad esta no es la torre. Los de Bolonia les recuerdo que no tienen título. O sea, esto en realidad están entrando, están saliendo del paraíso, están entrando al infierno. Y aquí estamos representando algo que nada tiene que ver con torres. ¿Cómo? No sé. Claro, en estos tampoco lo que vamos a tener y que se parece a los que vimos al principio, tampoco. Claro, aquí tenemos una entrada, pero una entrada al castillo, está la construcción de los tiempos en que no tenían nombre. Así que en estos tiempos todavía no era una torre. Así que ¿cómo se llama? Que Jodorowsky haya dicho de que él agregó la torre porque lo encontró en tarot antiguos y que era de los primeros que sí tenían puerta, en ningún caso de la tradición Marsella. O sea, extrajo cosas de las otras tradiciones que no siguió Marsella y que se parecen más al tarot boloñés, las que se fueron para otro lado. Esto, por ejemplo, lo que hermosamente, como siempre, representa Van den Borre, pero por lo menos lo hace mucho más claro. El mismo modelo, por aquí podemos ver claramente los rayos. Y que también son un castigo divino. Ya, pero me voy a ir para atrás porque aquí ya estamos llegando a finales del 1800.
Esta es la de Gebelin. Eh, y claro, lo que alega Jodorowsky es que él encontró la puerta en tarot más antiguo. Y nosotros podemos ver que desde las primeras barajas milanesas, como que se empiezan a abrir distintas vertientes, en este caso en realidad no tanto de las barajas, sino que de las hojas sin cortar, que se llama. Y vamos a encontrar puertas solamente en aquellos patrones de la carta 16 que se alejan al patrón de Marsella, es decir, aquellos patrones que no forman parte del canon Marsella. Vamos a irnos, Boloña no tiene, que ninguno, claro. Estos boloñeses tienen, pero esta es otra iconografía de la carta, y esto no necesariamente es una torre. Claro, hay una puerta ya, sí, pero eso lo más probable es que sea la puerta del infierno al que se van a llevar a Eurídice, que no tiene nada que ver con la torre. Este tiene que ver con los primeros que vimos, y esta es una entrada a un castillo en realidad. No es la imagen de la torre en sí. Que claro, este patrón viene de las barajas milanesas. En estos tampoco, que son los primeros. Claro, este es un castillo, y este, claro, tiene puerta. Pero el patrón de Marsella viene más de esta otra carta, con una torre al centro. Así que, claro, este patrón, que claro, estos 1500 y todo el tema, es el que después, el que toma o el que adopta el tarot, la baraja, el tarot boloñese. No es el que adopta Marsella. El patrón de Marsella es sin puerta. Es decir, si tiene puerta, si eso es lo peor que... La puerta siempre ha estado. Lo que pasa es que no está a la altura de los hombres. Este concepto de la columna del que hablábamos, que también tiene su homólogo en nuestro cuerpo, y yo creo que esta carta que estamos viendo la representa muy bien porque tiene que ver con nuestra columna vertebral. Hay uno de los artículos que hablaba de esto, de cuánto inclinan la columna los japoneses dependiendo del grado de arrepentimiento. Entonces la columna como representación también de la integridad, de la unidad. De ahí que el romper las columnas, como lo hace Heracles, Hércules, o el derrumbamiento de las torres gemelas también, son iconografías de alto poder simbólico. O sea, pensemos, Nueva York tiene una alta población practicante hebrea, dos torres que simbolizan las dos torres, o sea, las dos columnas de la entrada del templo de Salomón. Así que ahí está, es un símbolo vivo en tanto estabilidad. De hecho, yo siempre digo que la estructura fálica en la India está vinculada a Shiva, que es quien vendrá a destruir el mundo, a su trabajo. Y entonces todos estos edificios como el Costanera Center, o como las Torres Gemelas, todos estos falos gigantes, son como grandes llamadas a Shiva porque traiga el Kali Yuga. Hay una suerte también de esto del el romper la torre, tiene esta simbología de romper con el poder estructurado. Porque una construcción como el Partenón no puede haber sido realizada por una persona. Requiere de una serie de personas y para hacer esto requiere esclavos. Si cuando nosotros le diremos cosas de Grecia o de Roma, recuerden que apenas el 30% de la población era libre, el resto eran esclavos.
y esclavos que tú los podías violar, matar, hacer lo que se te antojaba, no eran seres humanos. Aquí pareciese ser que nos ponen un cañón arriba. La torre decapitada le pone la ruina. El rayo destruye la torre, ruina, disrupción, interrupción, pérdida, bancarrota, overthrow, ahí me pilló, privación y calumnia. ¿Qué es overthrow? Ay, overthrow, espérame. Porque throw es arrojar y derrocamiento. Muchas gracias. The lighting struck toward. This in a partial degree. Claro, en un grado parcial. Estoy pegado con estas 3 flechitas. Me tienen Para muy- bajito. This. This. This in a partial degree. En un grado parcial. Pero ¿a qué estarán apuntando esas 3 flechas? Pero como al suelo, pero Claro que estando al revés, como que el rayo destruye, pero no tanto. claro, porque de todas maneras la persona está tocando el suelo antes que la caída, pues. Claro. Puede Y este ser. como que está saliendo de acá. Como que está saliendo de adentro de la torre. A ver. Un hueón vio. Claro, se está como arrancando. Y este es como que fuese a fluir de todas formas. Como que... Bueno, y esta es una representación abstracta del pintor. Y aquí ya es una representación prácticamente literal, y porque nos pone a este rey y a este otro hombre de capa roja y por dentro azul, podemos vincularlo con el Papa, eso, y que nos está hablando de ya el orgullo y la altanería humana, castigada por la divinidad, y que claro que es como un límite final también. También podemos ver como esta suerte de caída, entenderla como la noche oscura del alma, y que solamente, claro, pero esta tiene puerta, pero esta es de 1926, este es White. Pero como les decía, esta... ¿Y qué les estaba diciendo antes de que me apareciera White? La noche oscura del alma. Gracias. Como que la única forma de pasar a este gran ciclo final de los últimos 7 arcanos, de pasar en realidad ya al ciclo de los astros, que son los que vienen, después vienen los tres astros, y luego vendrá el juicio final y finalmente el anima mundi, el alma del mundo. Pareciese ser que es necesaria la destrucción de todo lo material, de todo lo íntegro, de toda la construcción civilizatoria representada por los ladrillos. Es la destrucción de la malla, incluso de todo lo material, para volver a lo puro, al originario, a los astros. Se parece un poco a lo que Marcuse escribía en El hombre unidireccional en los 60, que inspiraría a Tolkien para El Señor de los Anillos, en esta gran guerra entre lo natural y lo tecnológico, representado, los seguidores de Tolkien lo saben. Pero claro, él lo presentaba como una problemática política de la época ante ya el fenómeno de la industrialización avanzada.
El... Pero recuerden los ladrillos. Recuerden que los ladrillos, hoy en día ya sé que para ustedes van a decir, no, que los ladrillos son rascas de población, ¿no? De no sé dónde. No, piénsenlo en la época. Piensen en la época lo que era hacer ladrillo y saber coser los ladrillos. Que eso es lo que les da durabilidad. Haber descubierto la brea para que con la lluvia no se te deshaga el adobe. Hay toda una tecnología que no era fácil de tener y que en muchos casos era secreta. Era parte de los secretos que tenían los gremios que construían esto. Y porque les recuerdo que los constructores ya desde antiguo estaban ligados al sacerdocio. Pero es que en esos tiempos éramos menos seres humanos y cada uno cumplía más funciones. Así que el mago era el artista y el científico, el médico, todo al mismo tiempo. Este es como mural de Valparaíso trasnochado, ¿no? Parece que le habían pateado la heroína a Crowley ese día. Bueno, por si acaso, sí, Crowley ya le pone puerta, pero estos ya son esotéricos modernos. Bueno, y aquí no voy a hacer más comentarios, sobran. Pero si recuperan el sol de los tarot tipo 1, y seguramente si contamos aquí vamos a encontrar numeración, pero interesante, pero tampoco relevante. Me llama la atención que no me había fijado de que aquí, de estos árboles de la vida en blanco y negro, es que toma la inspiración también. La carta que no tengo aquí. No, pero es que esos también aparecen, se las voy a mostrar después porque esa la tengo. Eso que le pone el árbol de la vida en negro y en rojo, o en este caso poner las céfiras, las esferas del árbol de la vida, en negro y en blanco. Que lo vamos a ver repetido en el tarot de hermético de Dawson. Dame un segundo, si lo tengo. Y aquí, claro, los ponen literalmente como un árbol y le agregan esferas además. Es como hora de aventura, ¿no? Como las torres de la sacerdotisa también, ¿no? Es que, claro, disculpa. Esas torres de la sacerdotisa aparecen recién con los tarot modernos. En los tarot antiguos, en los Marsellas, no se alcanza a distinguir exactamente qué es lo que está detrás de la sacerdotisa. En los tarot Marsella aparecen claramente las torres en el Papa. Y eso. Para que no me digan que les estoy mintiendo. A ver, se ve. ¿Lo ven? Es muy bello ese tarot. Algunas cartas. Pero ven que también este tiene las esferas del árbol de la vida en blanco y en negro en ambos lados. Sí. Es curioso porque cuando uno medita, aquí la carta está descentrada, porque hay un punto de tensión aquí claramente, pero no está el centro de la carta. Así que uno mantiene la tensión al centro, que está como por aquí, se genera una tensión hacia allá que es entretenida. Y claro, yo tengo el problema con esto de la aparición de estos símbolos, que son muy poco claros además, porque alguien me va a decir que eso es Marte, pero Marte no va hacia arriba, eso podría ser Urano, pero es muy extraña esta baraja. Y comentarios. Hay una cosa que sí se me está olvidando decírselo. Y que
es útil para el tema de la interpretación. Acordarse del mito de la creación de las lenguas. Que es como... Claro, cuando uno piensa esta carta más allá de la mera adivinación, se va en esto de la lucha del hombre con Dios. Pero muchas veces cuando aparece la carta, lo que te está diciendo es tan simplemente como que no se están entendiendo. ¿Qué es lo que pasa al momento en que nace la pluralidad de lenguas según el mito de la Torre de Babel, que en realidad sabemos que viene de antes, y de hecho hay mitos anteriores que dan origen a la lengua. Entre los artículos hay uno muy interesante sobre que se llama A la sombra de la Torre de Babel, y que es como una suerte de apología a los traductores y a la importancia del oficio del traductor que permite, a través de la copia traducida, mantener el original. Y quien no entienda eso, que intenta leer el Quijote en su versión original. Es inentendible. El castellano de aquel tiempo no tiene nada que ver con lo que hablamos nosotros. Yo agradezco la última edición, por fin me pude leer el Quijote. Antes las ediciones príncipes para mí eran un quebradero de cabeza que nunca me pude terminar. O sea, es necesaria incluso traducción dentro de nuestro propio idioma con el paso del tiempo. Y de ahí que muchas veces la carta de la Torre, cuando se asusten, a veces simplemente de que a partir del conflicto generado, de la lucha de egos probablemente, no hay comunicación, como en la canción de Redoles. ¿Consultas, dudas, preguntas? ¿No? Todo bien. Ay, todo bien. La próxima clase va a estar buena. El que no estudia para la próxima clase es hueón. Porque me dice, va a estar entretenido el material. Pero bueno, nos toca el amor y el diablo. Qué entretenido. Estuve mirando. Esos hueones que ya se nos habían juntado en Elemental, ¿se acuerdan? Cuando los juntábamos por la reducción pitagórica. Y porque 5 más 1, 6, ya estos dos van juntos. Y ahora que los estamos juntando por todos aquellos que sumen 21. Oh my God. También coinciden. Y además que encontré artículos muy buenos sobre el tema del amor. Encontré, de hecho, un artículo sobre la observación sistémica, la comunicación emocional desde el punto de vista de Luhmann, que usa como ejemplo la comunicación del amor. Así que disfrútenlo. Ya, bacán. Y mañana a medianoche. Estoy muy emocionada. Escuché el podcast que mandaron y el weón nombró un libro y explotó mi memoria con mis cosas de infancia y ya me lo compré. ¿Cuál? Uno de Gustavo Frías. Lo leí a los 8 años. Uno de la Quintrola. Mi mamá se lo compró, yo lo agarré y ahí fue el origen de mi locura, así que me lo volví a comprar. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? Los quiero mucho. Besitos, cuídense. Mediten. Abrazo. Cuídense, besitos. Chau, chau.